tengo 30 años, soy egresado del Centro de Capacitación Misional de la Alianza A.B. Simpson y pues soy de la ciudad de Armenia, de allí nomás, vecinitos. Toda mi vida viviendo en Armenia, he tenido la oportunidad de, a través de las misiones, poder compartir el Evangelio en distintas partes de Colombia. También he tenido la oportunidad de estar en otros lugares, entonces es para mí un privilegio estar aquí. Algunos de pronto me reconocen porque hace poquito tuvimos una actividad, una campaña evangelística muy bonita y bueno, es un placer de verdad volver acá. ¿Qué más les comento? Bueno, hoy tengo la oportunidad de compartirles el mensaje. Espero de verdad que el Señor esté obrando en la vida de todos nosotros y nos lleve a conocer un poquitico más sobre esta verdad tan importante que es compartir el Evangelio, de enseñar y dar las buenas nuevas. Así que quiero invitarles a que oremos y vamos a iniciar, ¿sí? Señor, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que nos permites compartir en familia, compartir como cuerpo de Cristo, como tu iglesia, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones y hablando a ellos. Señor, permite que no solamente el mensaje quede como información en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y se vuelva un estilo de vida. Quita, Señor, todo distractor, quita todo aquello que nos robe la concentración, todo lo que no nos permita, Señor, estar conectados contigo y, como dice tu palabra, estar en ese mismo sentir. Háblanos, transfórmanos, Señor, y renuévanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través del mensaje que hoy nos quieres compartir a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, yo quiero iniciar con lo siguiente. Quiero contarles una historia. De pronto alguno conoce esta historia, de pronto otro no. Resulta que una vez un joven, tenía más o menos unos 20 años, le dijo a su amada, le dijo a su esposa recién casada, le dijo: voy a partir y voy a ir a otro lugar a hacer riquezas. Él emprende un viaje largo, de días, de meses. Cuando llega de pronto a una finca, por llamarlo así, a un campo, habla con el dueño del campo y le dice: yo le tengo un trato. ¿Qué tal si yo le trabajo a usted por 20 años y usted no me paga nada? Solamente la alimentación y solamente el dormir acá. Y cuando pasen los 20 años, usted me devuelve todo el salario de esos 20 años. Entonces, el señor le dice, el dueño del campo le dice: me parece bien el trato, y aceptan. Pasados 20 años, este joven, que ya no es tan joven, dice para sí mismo: ya he trabajado durante 20 años, ya tengo fortuna suficiente para regresar a mi hogar. Habla con el dueño del campo y le dice: ya le he trabajado a usted durante 20 años, por favor vengo a reclamar mi salario de estos 20 años. Y el dueño del campo le dice: le tengo un trato. ¿Qué tal le parece si yo a usted le doy 3 instrucciones, pero no le doy el sueldo? O le doy el salario, pero no le doy ninguna instrucción. Entonces el joven, que ya no era tan joven, el señor se queda pensando, el trabajador, y dice: déjeme, yo lo pienso y mañana hablo con usted. Al otro día le dice: listo, hagamos el trato, deme las 3 instrucciones y no me dé el salario. Entonces el dueño del campo le da la primera instrucción, y la primera instrucción era: no te metas por caminos desconocidos. La segunda instrucción es: no seas curioso con el mal. Y la tercera instrucción es: no tomes decisiones en momentos de odio y dolor. Yo le cuento que si a mí me dan esas instrucciones, yo le digo: no, quédese con eso, vuélvame la plata. Imagínese 20 años para 3 consejos ahí, no, eso como que no pega. El dueño del campo le dice: tome estos 3 panes, uno para el camino, otro para cuando tenga que pasar, donde tenga que pasar la noche, y el tercero para cuando llegue a casa. El joven, bueno, el señor emprende su camino, y cuando va por el camino se encuentra con un extraño y le dice: ¿para dónde va? Voy para mi hogar, que queda en tal parte. Váyase por este camino, llega mucho más rápido. Pues resulta que él emprende ese camino desconocido para él y se acuerda de la primera instrucción. ¿Se acuerdan cuál era? No te metas por caminos desconocidos. Decide devolverse y coger el camino que él conoce. Cuando llega a una posada, se da cuenta que por ese camino habían ido otras 2 personas, los habían golpeado, los habían robado y los habían matado. Al llegar la noche, él pasa la noche en la posada y allí decide comerse el segundo pan. El primer pan se lo come en el camino. Por la noche comienza a escuchar gritos de dolor: auxilio, ayúdenme, me duele. Y él
se levanta y como buen colombiano que era, iba a chismosear, a abrir la ventana y abrir la puerta a ver qué era lo que pasaba. Cuando se acuerda del segundo consejo o la segunda instrucción, ¿se acuerdan de la segunda? No seas curioso con el mal. ¿Y qué decide hacer este joven? Decide más bien pasar la noche y al otro día el dueño de la posada, sorprendido, le dice: ¿usted escuchó los gritos? Sí, yo los escuché, pero decidí mejor no asomarme ni mirar qué pasaba. Entonces le dice: resulta que por aquí pasa una mujer endemoniada, como toda loca, llamando a personas para que la ayuden para después matarlos. Al llegar el joven a casa, cuando emprende su camino, llega a casa, le faltaban unos metros y ve que su esposa estaba sentada en las piernas de un joven, como 20 años más joven que él, y lo abraza y entonces se nota el afecto y él, lleno de ira, de rabia, de dolor, decide en su corazón ir a matarlos y se acuerda de la tercera instrucción, que ¿cuál era? No tomes decisiones en momentos de odio o de dolor. Y él decide más bien pasar la noche afuera. Al otro día toca la puerta y cuando abre la puerta ve a su esposa y le dice: amado, y se le tiran brazos. Él inmediatamente la rechaza y le dice que no. Le dice: no, usted me ha engañado. Te vi ayer con un hombre más joven, más guapo, como el que está predicando hoy. Y entonces ella llega y le dice: no, tú estás equivocado. Cuando tú partiste, yo quedé en embarazo y el joven que vistes es tu hijo. Se sienta a la mesa y cuando parte el tercer pan, allí estaba dentro todo el salario de esos 20 años. Moraleja del cuento: escuche y siga las instrucciones, que valen más que cualquier cosa. ¿A qué voy con este cuento? Resulta que así como el joven, o así como este hombre recibió las instrucciones, Jesús a nosotros también nos dejó unas instrucciones. También el Señor nos ha dejado a nosotros unas instrucciones para cumplir la tarea a la cual fuimos llamados. Y yo por eso quiero que me acompañen en este momento a Mateo 10, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Este tema lo he titulado Instrucciones para la misión. ¿Listos? Amén. Mateo 10, versículo 5 al 8. Y dice la palabra del Señor: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no te vayas entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quieran que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, o dice en la versión Reina Valera, de gracia, dadlo de gracia. Esas fueron las instrucciones que Jesús le dio a los 12 discípulos. Lo primero que nosotros notamos aquí es que Jesús envió. En pocas palabras, Jesús dio un mandato. Y hay algo muy curioso. Cuando nosotros revisamos el versículo 1 del capítulo 10 de Mateo, allí encontramos el contexto. Y es que Jesús elige a los 12 apóstoles. Entonces, este mandato va para quien a Jesús ha elegido. Pero hay algo muy curioso. El capítulo 9, en el versículo 37 y versículo 38, bueno, en ese contexto, Jesús voltea a mirar hacia las personas y ve que estaban como ovejas sin pastor. Y entonces les dicen: ¿saben qué? Orad y rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí el capítulo 10 empieza diciendo: Jesús elige a los 12 apóstoles y pone los nombres de los 12. ¿Qué me enseña esto a mí? Que solo aquellos que oran y ruegan para que el Señor envíe obreros, esos son los elegidos por el Señor para cumplir la misión. Y aquí yo voy a retarlos un poco. No esperen, y esto es muy serio, no esperen, iglesia, a que vengan los
elegidos del Señor de otras partes, sino que los elegidos, los que van a ser instruidos, los que van a ser enviados, tienen que salir de aquí para llevar el mensaje, para ser discípulos, para compartir el evangelio. De esto nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque Él les dice: oren y rueguen al Señor. Y luego de esa misma gente saca los 12 discípulos que iba a enviar, perdón, los 12 apóstoles. Y eso mismo nos está diciendo el Señor hoy. El Señor nos está diciendo: de la China van a venir los que van a predicar en Tebaida. No, de Tebaida van a salir los que van a predicar a Tebaida. De aquí mismo es donde van a salir. Eso hay que tenerlo muy en claro. En pocas palabras es más o menos así. Si el Señor nos dice a nosotros: es que tengo, por ejemplo, si alguien dice: que tengo un sentir, tengo como una carga de ir a de compartir el evangelio en tal sector o a tal grupo de personas, ¿quién va a ser el primer enviado? Pues usted, porque es el que tiene la carga, el que tiene el sentir, el que tiene la pasión por ir a llevarle a eso. Un ejemplo claro: los profesores de niños sienten pasión por enseñarle a los niños. ¿Quiénes van a ser los primeros entonces para enseñarle a los niños? Pues aquel que ha orado, aquel que tiene la pasión. Entonces, si usted siente pasión por hacer algo, no se lo diga al pastor: pastor, ¿qué tal le parece si va y predica a tal parte? O envía a un grupo de personas a tal lugar. No, coménteselo, pero que sea usted el primero que tome la iniciativa. Jesús les dijo: oren, rueguen, y después de ustedes yo saqué los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Entonces, lo primero es eso. Jesús es un mandato del Señor, y el siguiente es que Él nos ha elegido. Pero también nos da unas instrucciones, y esta es la palabra clave: instrucciones. Él nos enseña, nos guía. ¿A través de qué? Pues a través de la Biblia, como lo dice el Salmo 119, 105. El Salmo 119, 105, que es un texto muy importante para nosotros. Permítame por acá. Bueno, es el que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a quién? A mi camino. Entonces, mire que lo primero es que Él nos enseña y nos guía ¿a través de qué? A través de su palabra. Lo siguiente es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda a nosotros cuáles son las instrucciones de Jesús. Otro método puede ser, por ejemplo, las personas, los profetas de Dios. Y no me refiero a adivinos, sino a aquellos que comparten el mensaje de Dios. O incluso hasta las mismas situaciones. Puede ser una forma en la que el Señor nos enseña a nosotros. Ahora, ¿cómo yo sé si mis experiencias, si lo que otra persona me está diciendo, si lo que escucho en una canción y siento que me está diciendo el Señor es la guía de Dios? Para eso existe un filtro, y ese filtro siempre va a ser la palabra de Dios. Ese es el filtro. Si usted tiene un sentir, si usted tiene un deseo, si usted tiene una visión o un sueño, y usted se hace la pregunta y dice: esto viene de parte de Dios, bueno, fíltrelo bajo la palabra. Y aquí yo le doy una recomendación, y es: lea y estudie la Biblia. Ese es el mayor filtro. Esa es la única manera en que ninguna persona lo va a engañar a usted con la palabra, y nadie va a venir a darle una instrucción, un mandato o una revelación nueva si no está bajo la palabra. Y si no está bajo la palabra, pues no la escuche, no le haga caso, aún incluso estando desde aquí, desde el púlpito. Yo siempre lo he dicho: ¿por qué yo creo en las instrucciones de nuestra iglesia? ¿Por qué yo confío en la alianza? Porque lo que yo he visto que enseñamos en la alianza es lo que aparece en la palabra de Dios. Esa es una ventaja que nosotros tenemos. El filtro es la palabra. Dios no se contradice. El Espíritu Santo nunca va a estar en contra de la palabra, y la palabra nunca va a estar en contra del Espíritu. Es más, hasta la Biblia misma dice que si aún otra persona predica otro evangelio, y que si aún ese otro es un ángel y es un evangelio diferente a este, que sea ¿qué? Anatema. ¿Y qué significa anatema? Que sea maldito, dice la Biblia. Entonces, nuestro filtro siempre tiene que ser la palabra. Resulta que en el cuento, pues el hombre recibió unas palabras específicas, y Jesús a nosotros en la misión
nos da también a nosotros unas palabras específicas, unas instrucciones específicas. Y como le decía, la palabra clave aquí son instrucciones y básicamente en este contexto son unas ordenanzas. La palabra que aparece allí en el idioma original es parangelion y esta palabra se puede aplicar en 4 contextos. En un contexto militar, hablando de misión, puede aplicar también para pedir ayuda a un amigo o aún incluso puede aplicar también de las reglas de un mentor a sus discípulos o la orden o un decreto de un emperador. Curiosamente, Jesús aplica en todas. Instrucción militar, pues Él nos ha dado a nosotros una ¿qué? Misión. Cuando hablamos de pedir ayuda, ¿cómo dijo Jesús que ahorita ya éramos? Que ya no seríamos más que siervos, sino que amigos. Y Él nos está pidiendo nuestra ayuda. Las reglas de un mentor por parte, las reglas hacia los discípulos por parte de un mentor. Y Jesús es ¿quién? Nuestro mejor maestro. Pero también está la orden, o también se aplica la palabra de instrucciones de la orden de la orden o un decreto de un emperador. Y Jesús es ¿quién? Rey de reyes. Entonces, por donde lo mire usted, hay que obedecer. Ya sea porque vea usted a Jesús como amigo, lo vea como maestro, o lo vea como un líder militar, o lo vea como su rey, Jesús le está dando una misión y por lo tanto hay que cumplirla. La misión se debe cumplir. Vamos a mirar entonces el versículo 5 en la parte B y el versículo 6, que es muy interesante. Permítame por aquí, yo hago una cosa. Exacto, aquí. Dice, versículo 6, voy versión Reina Valera para que por favor me sigan. Versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Es la primera orden que le da. Es muy parecida a la instrucción que le da el hombre al trabajador, ¿cierto? El dueño del campo. No se meta por caminos desconocidos. Y entonces la pregunta sería, bueno, entonces según lo que está diciendo Jesús acá, es que entonces yo no tengo que ir a predicarle a inconversos, ni mucho menos ir a predicar por allá, no sé, no tengo que ir a predicar a Armenia, que son los samaritanos para nosotros. Algo así, ¿cierto? Yo podría haber dicho lo mismo. No, pero pastor, Tebaida no, porque Tebaida es como los samaritanos, ¿no? Pero no es así lo que está diciendo. Hay que aplicar esto en el contexto en el que es. Lo primero, hay que recordar que aquí Jesús escoge 12 apóstoles. Por lo tanto, las personas no eran muchas. Entonces, Jesús lo que está haciendo aquí es limitar el rango de acción. No les está diciendo, váyase para la China a predicar el evangelio. En ese entonces ya existía la China. O no les está diciendo, váyase para las colonias precolombinas en América a predicar el evangelio. No, sino que, cuidado, vayan a estos sectores porque su capacidad todavía no da. ¿Para qué? Para poder compartir el evangelio a todo lugar. Lo otro era que los estaba equipando, en pocas palabras, les estaba preparando para llevar el evangelio más adelante. Este mismo texto aparece en Lucas 9. Cuando uno lee Lucas 9 es la instrucción a los 12, pero cuando uno lee Lucas 10, por ejemplo, es la instrucción a los 70 o a los 72, dice en alguna versión. Y a estos ya los envía más lejos, ya los envía a ir más allá. Entonces mire que el Señor incluso hasta en eso es muy sabio. El Señor está diciendo, mida sus capacidades y hasta dónde puede llegar usted. Es como básicamente lo que Jesús decía, nadie intenta construir una casa si primero no mira los costos, no vaya a ser que quede en ridículo. Eso mismo nos está diciendo el Señor acá. Y lo otro, que también es muy importante, que faltaba una gente ahí, faltaba que alguien interviniera para poder compartir el evangelio y sí ya a todo el mundo. ¿Sabe quién faltaba? El Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último
de la tierra. Solo cuando el Espíritu Santo llega es que nosotros podemos ser testigos desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y yo siempre pongo este ejemplo. Lo último de la tierra para usted puede ser el vecino del frente. Hasta allá el Señor le dijo. Es más, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos 9, encontramos a un personaje que solamente predicó en una calle. ¿Sí se acuerdan quién es ese? Cuando fueron a predicarle a Pablo, que le dice a Ananías, le dice Jesús, le dice el Señor que vaya a la calle a la derecha y le predique a un hombre llamado Saulo. Este fue un misionero de calle, de una sola calle, la calle a la derecha. Y de ahí en adelante este personaje no vuelve a ser nombrado en la Biblia. Pero ¿a quién le predicó? Al que iba a predicarle a las naciones. Y eso es algo también muy importante para nosotros. No desperdicie la oportunidad que usted tenga con la persona a la cual usted puede compartirle el evangelio. Tal vez usted no pueda llegar hasta lo último de la tierra, pero tal vez su discípulo sí. Tal vez ese sí pueda llegar a lo último de la tierra. Tal vez usted no alcance a llegar hasta la siguiente cuadra, pero quién quita que ese vecino suyo sí llegue a la siguiente cuadra a compartir el evangelio. Y curiosamente, Jesús le dice, no a los gentiles, pero tampoco en ciudad de samaritanos entréis. Bueno, antes de partir, aquí también hay una instrucción y se cumple una profecía muy interesante. Mateo 4, 12 y 17. Dice lo siguiente: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombras de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando uno mira, por ejemplo, Mateo 9, uno se da cuenta que Jesús está predicando por la orilla del río Jordán. Y está precisamente en Capernaum. Curiosamente, Jesús pasó la mayoría de su tiempo allí, que allí era donde vivía Juan. Y aquí se cumple una profecía muy interesante. Y es que le está diciendo: vayan y predíquenle primero a esta gente, a la gente de Capernaum. Pero curiosamente esta profecía nos dice que era Galilea de los gentiles. Capernaum se encontraba dentro de Galilea. Y aquí Jesús, aunque le está diciendo por camino de gentiles no vayáis, le está diciendo no vayan a las otras regiones que están al otro lado del río, sino que permanezcan aquí para que se cumpliese. Y mira lo importante, a mí me parece muy bonita esta profecía en esto: pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. No sé usted cómo perciba su ciudad, no sé usted cómo perciba la Tebaida. Tal vez la perciba en este momento llena de oscuridad. Pero lo que sí está claro es que gran luz va a venir. ¿Y saben por qué? Porque Jesús dejó una promesa y nos dio también a nosotros otra instrucción más. Por allá en Mateo 5:13 dice que ustedes, 14, perdón, dice que ustedes son luz, ¿qué? La luz del mundo. Y hay algo muy curioso ahí, y es que Jesús no le está diciendo ustedes serán la luz o van a ser, no, sino que ya son la luz del mundo. Y ahí entra algo que una vez aprendí, y es que si la oscuridad gana es porque la luz no está cumpliendo su trabajo. Y por más oscuro que usted, así haya una chispita de luz, esa siempre se va a notar por encima de la oscuridad. La oscuridad nunca va a poder apagar la luz. Por más oscuridad que usted haya, prenda una candela, se va a notar. Por mucha oscuridad que haya alrededor, siempre la luz se va a notar. Entonces nosotros somos luz, nosotros somos la luz de Cristo para el mundo. Somos nosotros los que el Señor nos ha llamado a cumplir esa tarea. Y eso mismo nos está diciendo el Señor aquí. A ellos les estaba diciendo: miren, todavía no salgan, esperen que lleguen el Espíritu Santo, cumplan con la tarea que tienen que cumplir aquí, que después serán enviados a todas partes. Lo mismo nos está diciendo el Señor hoy acá. Sigan esta instrucción. Todavía no es tiempo que queramos expandirnos a tal parte o a tal parte. Cumplamos con la misión que el Señor nos ha dado
aquí en donde estamos. Eso es lo que básicamente el Señor nos está diciendo. Y algo muy interesante eran los samaritanos. ¿Se acuerdan quiénes son los samaritanos? Aquellos del pueblo de Israel que en la época cuando llegó la conquista, entonces esta gente se mezcló con otros pueblos y aunque los llamaban israelitas, eran israelitas impuros y eran odiados por los mismos judíos, eran odiados por ellos. Entonces, básicamente estos samaritanos son como nuestros enemigos. ¿Y quién es su enemigo? El vecino que le da por poner música a las 11 de la noche, ¿cierto? Justo para el otro día madrugar a la iglesia y me trasnocha, ¿no? Justo cuando yo estoy orando a las 6 de la mañana, le da por comenzar a gritar. Ese es el samaritano para mí. Aquel que me mete el carro cuando yo voy en la moto, voy en mi vehículo. Aquel que comienza a insultarme por ser cristiano o comienza a insultar al aire porque sabe que yo soy cristiana. Yo, por ejemplo, tenía uno de esos. Tenía un samaritano en mi vida. Donde yo vivo, 3 casas más adelante queda una peluquería. Yo con toda la intención me iba a hacer motilar allá para predicarle el evangelio a esa persona. Él, sabiendo que yo era cristiano, cuando había gente, él se atrevía a decir cosas como: no, es que esos cristianos que son bobos, se creen lo que quieren, son como estúpidos, son como pendejos. Y aún sabía que yo era cristiano y lo hacía. Y yo: Señor, en algún momento él tendrá que arrepentirse de lo que está diciendo. Pero yo no sé qué tipo de samaritanos tenga usted en su vida y usted piense: no, a esa gente no hay que predicarles. Yo les voy a poner un ejemplo. En algún momento yo estuve en un grupo de vida, en una célula. Llegó un muchacho. Ese muchacho yo lo veía con toda la intención, con todo el ánimo. Yo dije: no, este pelado va por bien camino. Y un día llevó a la esposa. Esa señora llegó con una cara de puño, llegó haciendo mal gesto, llegó así. Yo cuando la vi, yo dije: no, yo no sé ni para qué viene acá. Miren esa expresión que tiene, miren ese comportamiento, la actitud. ¿Para qué viene acá? Oh, sorpresa, tiempo después, él fue el que terminó alejándose y ella fue la que terminó quedando. Allí el Señor me enseñaba algo, y es que yo no puedo juzgar a las personas. Yo no soy el Señor para elegir a este o para no elegir a este. Bajo mi criterio humano, el que tenía mejor actitud, pues era el que debería de quedarse. Pero el Señor me mostró con ella, hasta que tiempo después yo tuve que acercármele a ella y decirle: yo le quiero pedir perdón porque yo dudaba de usted. Yo decía ante mi corazón: esta persona no se va a quedar, este va a terminar alejándose. Y básicamente eso es lo que el Señor nos está diciendo con esta instrucción. Ojo, porque no nos está diciendo el Señor que no nos acerquemos a nuestros enemigos, aquellos que más odiamos, sino que lo mismo, todavía no era el tiempo. Si nosotros lo analizamos en contexto, vemos por ejemplo en Juan 4 del 4 al 42, que Jesús habló ¿con quién? Con una mujer samaritana, ¿no? Y cuando nosotros miramos Lucas 10 del 3 al 37, una de las historias que más ha impactado al mundo la dio Jesús y la utilizó precisamente con un samaritano, que fue ¿quién? La historia del buen samaritano. Entonces allí podemos ver cómo Jesús no es que les esté diciendo a los samaritanos no se les va a predicar, sino que todavía no era el tiempo para ellos. En Mateo, por ejemplo, 15:28, Jesús ya sana a la mujer de una mujer sirofenicia. Entonces, gentiles y samaritanos estaban también dentro del plan de Dios. Y era parte de la instrucción. La instrucción para ellos en este momento era: todavía no es tiempo de ir a camino de gentiles y todavía no es tiempo de entrar a ciudad de samaritanos, pero ellos van a ser parte del plan de redención. A lo último, Jesús sabe que iba a terminar haciendo con los discípulos, comisionándolos y enviándolos ¿a dónde? A las naciones. En Mateo 28, por ejemplo, que es el texto de la gran comisión, Jesús le dicen: ahora vayan a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, miramos el versículo 6, ¿cierto? Sino oíd a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y miren el versículo 7: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta sería: ¿cuál es el mensaje entonces que nosotros tenemos que compartir? ¿Cuál sería entonces ese mensaje? Bueno, pues vamos a mirar 1 Corintios 15, versículos 1 y 14.
¿Listos? Vamos a mirarlo, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este fue el mensaje que Pablo recibió, y este es el mensaje que Pablo está compartiendo. Y es el mismo mensaje que nosotros hemos recibido, y es el mismo mensaje que nosotros tenemos que compartir. El mensaje es muy claro: Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó al tercer día. ¿Para darnos qué? Darnos vida eterna en Él. Ese es el mensaje que hay que compartir. Obviamente ese mensaje dentro de sí mismo tienen algunas otras cosas más, pero sencillamente para alguien que todavía no conoce el evangelio, el mensaje es Cristo. Cristo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartir. No hay que ir más lejos, y el mensaje es muy claro: Jesús murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Porque hay algunos que predican a Jesús en la cruz y se les olvida predicar a Cristo resucitado, y que vive en nosotros, y que está el Espíritu Santo en nosotros. Y ese es el mensaje. El mensaje es muy sencillo: vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, o está cerca, como dicen otras versiones. Y el mensaje es: Jesús vino y murió por nuestros pecados. Y a veces uno se complica, y a veces uno dice: ¿qué les digo? Sí, pastor, es que yo tengo una vecina y yo quiero hablarle. El pastor, es que yo tengo un amigo o tengo una amiga, ¿qué le digo? Este es lo que le tiene que decir: Jesús murió por sus pecados. Jesús murió por usted y por mí, y ha resucitado, y Él es una verdad, y Él es la vida, y Él es el camino para llegar al Padre. Y ese mensaje va complementado con otra cosa. Vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje para todas las personas? El siguiente: arrepiéntanse y crean. Una vez me hicieron una pregunta, que si una persona precisamente homosexual podía liderar la iglesia. Pues por obvias razones uno dice que no. ¿Cuál es la razón? Entonces dice: entonces, ¿hasta dónde puede llegar un homosexual en la iglesia? Yo le decía: llega hasta este punto. Todos tenemos que llegar al arrepentimiento. Usted puede ser, mejor dicho, el director de la iglesia a nivel mundial si quiere, pero si usted no se ha arrepentido y no cree en Jesús, no está en nada. Ese es el mensaje. ¿Cómo me doy cuenta yo que una persona realmente está avanzando en los caminos del Señor? Porque se ha arrepentido y porque cree en Jesús. A ese punto tenemos que llegar con las personas. ¿Cómo hacemos discípulos? Que se arrepientan y crean. Y por eso Jesús en Mateo 28 dice: hagan discípulos y bautícenlos. Porque el bautismo es una confesión pública de que yo he creído y me he arrepentido de mis pecados. Ese es el mensaje. Si usted todavía se pregunta: ¿qué les digo? Pues sencillo: que se crean en Jesús y que se arrepientan de sus pecados. ¿Saben por qué es importante eso? Vamos a leer Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10. 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestra tarea es llevar un mensaje que está centralizado en Jesús,
en su obra en la cruz, que los lleve al arrepentimiento, a creer en el Señor, porque esto les traerá a ellos salvación. Y dice Pablo por allá en Romanos 1, 17, 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y también para el griego, ¿cierto? Y en el 17 está esa famosa frase que dice: porque más el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Entonces miren, el Señor nos está diciendo: el mensaje que nosotros tenemos que compartirle a las personas está centralizado en Jesús, que los lleve a un arrepentimiento de sus pecados, que los lleve a creer en el Señor. ¿Y cómo es ese creer? Pues creer que Dios le levantó entre los muertos. Porque cuando una persona hace eso, confiesa con su boca que Jesús es su Señor. Y este punto es muy interesante, porque nosotros siempre le decimos: haga a Jesús su Señor y Salvador. Y yo siempre lo he dicho, la primera parte de Jesús como Salvador, cualquiera lo puede hacer. Ah, sí, Jesús es mi Salvador, pero haga a Jesús su Señor. ¿Saben qué significa que Jesús sea nuestro Señor? El Cristo es el que nos manda, es el que nos da instrucciones y las obedecemos. Esa segunda parte es la complicada para nosotros, porque nosotros decimos: es que nadie manda sobre mi vida sino solamente yo. ¿Quién? Pero aquí el evangelio es muy claro: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Ese es el tema complicado: hacer Jesús Señor. Hacer Jesús Salvador es fácil, porque vino y me salvó, una especie de Superman. Pero hacer Jesús Señor, ese es el tema delicado. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo pretende usted que otra persona haga a Jesús su Salvador? Digo, su Señor, si usted todavía no lo ha hecho el Señor de su vida. Esa es la tarea difícil. Y nosotros tenemos que primero hacer Jesús nuestro Señor, para luego poder decirle: haga a Jesús su Señor. Y esto va muy de la mano con el proceso de santificación o santidad que nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿qué mensaje tenemos que compartir? ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Que Jesús llegó a la tierra, que Jesús murió por nuestros pecados, que hay que arrepentirse, creer en Él y confesarlo y creerlo en nuestro corazón. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartir. Continuemos. El versículo 8 da unas instrucciones para una restauración integral de la persona. Dice el versículo 8: sanad enfermos, volvemos a Mateo 10, ¿no? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Sanen enfermos. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que los discípulos también sanaron. ¿Se acuerda de Pedro y Juan cuando fueron al templo en Hechos 3 y que había un paralítico? Algunas versiones dicen desde niños, otros dicen que llevaba 30 años. Le dicen: deme una moneda. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el hombre se levantó y entró con ellos al templo y adoraron al Señor. Tal vez nosotros no tengamos ese don sanador para ayudarles. Y les quiero comentar una historia. Resulta que un hombre, no sé si ustedes de pronto identifican a Jesús Londoño. Jesús Londoño fue el director de Comiván. Comiván es la organización misionera de Iberoamérica hacia las naciones. Y resulta que Jesús Londoño cuenta una historia donde él dice que él estaba montado en un avión, iba para España, a la India, a una reunión de líderes mundiales de misiones, de diferentes iglesias a nivel mundial. Iba para allí y en el mismo avión se sentó una muchacha. Y él, con su afán de predicarle el evangelio, le dice a la muchacha: ¿para dónde vaya? Le dice: voy para la India a trabajar con la fundación de la Madre Teresa de Calcuta a limpiar leprosos en la India. Y cuando ella le pregunta a Jesús: ¿y usted para dónde va? Él dice que a él le dio pena decir que iba para una reunión mundial de líderes misioneros a cumplir la misión. La pregunta es: ¿quién realmente estaba cumpliendo la misión? ¿Ella o él? ¿Quién realmente estaba haciendo la tarea misionera? Y él dice que eso le impactó muchísimo.
Le impactó demasiado porque él se ponía a pensar, yo voy para una reunión supuestamente a ayudar y a contribuir y a definir la misión en la India, pero quien realmente va a hacer la misión de la India es esta joven. Y vuelvo y lo repito, o sea, analicemos este punto. Tal vez nosotros no tengamos ese don sanador. No sé, si yo hiciera la cuenta aquí, levanten la mano quién ha sanado a un enfermo, ¿no?, de manera, digámoslo así, sobrenatural. ¿Hay alguno que pudiera levantar la mano? Yo hasta ahora, el pastor lo dice, y eso es un don muy importante. Pero si analizamos de todos los que estamos aquí, solo Dios ha utilizado por lo menos a uno como instrumento. Y entonces los otros podríamos decir, ah, no, ese don no aplica para mí. Esa instrucción no va para mí porque yo no tengo el don de sanar enfermos. Pero ¿qué tal si ese sanar enfermos puede hacer que oremos por ellos? ¿Qué tal si ese don de sanar enfermos sea ayudarlos, asistirles? Y si nosotros analizamos la historia de la iglesia, es lo que la iglesia ha hecho durante muchos años. Voy a tocarles dos ejemplos. En el año 165 hubo una gran peste en Roma. Y dice que la ciudad quedó casi desolada completamente por la gran peste que hubo. Y solamente allí quedaron dos grupos de personas, los infectados y los cristianos, asistiendo y ayudando a quienes estaban infectados. En el año de 1347 se conoce como la Gran Peste Negra, que ocurrió en Europa. ¿Sabe quiénes fueron los únicos que asistieron a los enfermos? Los cristianos. La iglesia desde el principio ha ayudado a los enfermos. ¿Qué tal? Vámonos a una más reciente, a cuando ocurrió la pandemia, el COVID. La iglesia ha ayudado mucho durante mucho tiempo, pero nosotros sí lo estamos haciendo. El otro ejemplo, la otra instrucción que da es limpien leprosos. Limpien leprosos. ¿Saben quién era un leproso en la época de Jesús? Era un rechazado social, era alguien que no podía estar con la ciudad. De hecho, algunos estudiosos dicen que los leprosos tenían que andar con una campanilla, haciéndola tintilar y gritando, tengo lepra, soy leproso, no se acerquen. ¿Por qué? Porque no era permitido acercársele. Y cuando uno lee, por ejemplo, Marcos 1, del 40 al 42, vemos cómo Jesús se acercó a un leproso. ¿Y sabe qué dice la historia? Que Jesús le tocó. ¿Qué significa ese le tocó? Sentir compasión por esa persona. No sé si usted ha tenido a un enfermo cerca suyo y si realmente usted ha tenido compasión como la que tuvo Jesús por ese hombre leproso. Y a eso el Señor nos está invitando cuando dicen sanen a los enfermos y limpien a los leprosos. Yo les comento algo. En el año, bueno, la pandemia creo que fue en el 2020. Para octubre del 2020, a mí me dio COVID. Y pues, cuando a mí me dio COVID, curiosamente en mi casa solamente vivimos mi abuela y yo. Pero mis tíos, mis tías son de ir mucho a la casa de mi abuela. En el momento en que a mí me da COVID, no se apareció nadie. La única que me asistió mientras que yo estuve enfermo de COVID fue mi abuela. Una señora de 76 años, que era la más propensa a que le diera COVID, fue la única que me asistió en esos 13, 14 días que yo estuve enfermo de COVID. Y es algo muy curioso, porque cuando pasa una situación de esos, nosotros decimos, allí estoy, pero cuando realmente llega el momento, casi nadie aparece. Yo no estoy criticando a mi familia, ni les estoy condenando, pero fue la realidad. Ni mis tíos, ni mis tías, ni mi mamá, ni mi hermano, ningún otro familiar se apareció. No sé, pero pensemos en esa situación. Nosotros, es deber de la iglesia ayudar a aquellos que lo necesitan, a los enfermos. Hay que asistirles, hay que ayudarles, hay que compartir con ellos, hay que tener compasión de ellos. Eso fue lo que nos mandó el Señor. Si usted analiza cuántas personas en los evangelios Jesús sanó, ¿cuántos? Y Jesús claritamente lo dijo, yo no vine, ¿a qué? Yo no vine en busca de sanos, sino que vine ¿a qué? A sanar enfermos. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo que hoy hagamos. Y vamos a la siguiente instrucción, dice resucitad muertos. Ahora sí, levante la mano el que ha levantado un muerto.
Levante la mano el que ha dicho, tengo ese don de levantar enfermos. Levántela, hágale sin problema. Yo hasta ahora no he visto el primero y no sé si veré uno durante toda mi vida. Me sorprendería mucho, creo que arrancaría a correr. Y sí, claro, nosotros vemos cómo Jesús levantó a una persona de los muertos, a Lázaro, ¿no? En Juan 11. Pero ¿qué tal si esta instrucción no es tan solo levantar muertos, sino prevenir la muerte? Yo les quiero comentar un caso. Hace un año atrás, yo me encontré con un amigo en un lugar donde yo vivía antes. Mis sobrinos viven en un barrio cerca a la terminal, yo ya vivo más hacia las afueras, hacia el lado de Mercar por la vía Montenegro. Cuando yo voy y los visito, yo veo uno de los muchachos con los que yo me crié. Yo lo veo y estaba como todo triste, como todo extraño. Y yo sentí de parte del Señor hablarle, pero yo me callé. 8 días después, mi sobrino me llama y me dice, el muchacho se llama Haider, y me dice, Haider se suicidó. Para mí fue un golpe duro, porque yo sabía que el Señor me había llamado a compartirle una palabra. Tal vez mi tarea en ese momento no era levantar ese muerto, sino prevenir esa muerte. ¿Cuántos no nos hemos encontrado con una persona que uno la nota medio rara, como que no está bien, y uno como que me le acerco, no me le acerco, le hablo, no le hablo, no, es que no quiero invadir su privacidad y ante todo la privacidad, y uno no termina haciendo nada? Yo le digo algo, eso es muy duro, es difícil uno tener que luchar y decir, yo pude tal vez haber hecho algo por esa vida, tal vez no prevenir la muerte, pero haber hecho algo por esa alma, pero no lo hice. Y mi invitación es que a usted no le pase lo mismo que a usted le pasó, y que el día que le toque que predicar, contar una historia como la que yo estoy contando. Nuestra tarea tal vez no sea levantar muertos, porque tal vez no tenemos ese don, pero tal vez podamos tener el don de prevenir la muerte. Pero ¿saben que sí podemos levantar a muertos? Y no me refiero a muertos físicos, sino a muertos espirituales. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mas la dádiva, el regalo del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Y a eso el Señor nos está llamando. Cuando dice vayan y compartan el reino de los cielos, vayan y prediquen el evangelio, es no dejen que esos muertos espirituales se pierdan, sino que a través de Jesús, porque no somos nosotros los que le vamos a dar vida eterna, es Jesús a través de nosotros va a poder llevarle vida eterna a ellos. Romanos 5:18 dice que en nosotros hemos sido llamados a compartir el evangelio de la reconciliación. Y cuando usted lee todo ese texto desde el 17 hasta el 21, nos damos cuenta que Él nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Para qué? No solamente para ser bonitos y nuevos, no, sino para compartir el mensaje de la reconciliación, porque es como si fuera Cristo a través de nosotros reconciliando al mundo con Dios. Es lo que dice ese texto. Y a eso el Señor nos está llamando. Nosotros no tenemos el don de levantar a una persona de los muertos, pero sí podemos, como dice Pablo, llevar el mensaje de la reconciliación para que aquellos muertos espirituales vuelvan a la vida. Y a eso nos llama el Señor, a eso nos invita a Él. Y por último termina diciendo, echad fuera demonios. Yo he tenido que ver algunas liberaciones, pero yo siento que yo hasta ahora no tengo el don de echar fuera demonios. Pero también la Biblia me invita a entender que mi lucha no es contra sangre y carne. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Contra principados y potestades. Y 2 Corintios 10:14 del 4 al 8 nos dice que nuestras armas no son ¿qué? Carnales, sino ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Tal vez mi pelea no es contra el demonio que está detrás de la persona, sino que yo entiendo que estoy en una guerra espiritual, pero si yo llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo,
ahí estamos ganando un alma más para el reino de los cielos. Y si Jesús dijo que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿cuánto más deberíamos nosotros de alegrarnos por eso? Porque fuimos el instrumento. Y los que hemos tenido la oportunidad de predicarle a una persona que no conoce al Señor, de llevarlo a las aguas bautismales, de que se hagan discípulos del Señor, le cuento que no hay alegría que se compare a esa. Yo he tenido que vivir la experiencia y no se imaginan la alegría que produce eso. Y los que hemos tenido la oportunidad de compartir eso, es una alegría inmensa saber que una persona y que un alma fue rescatada del infierno para ser llevada al cielo por el Señor. Es una alegría tremenda y yo los invito a eso. Y miren, las instrucciones nos están hablando de la vida espiritual, del cuerpo de la persona, de la sociedad de la persona. En pocas palabras, este texto del capítulo 10, versículo 8 nos está diciendo: llevemos una restauración integral, devolvámosle la dignidad a la persona, devolvámosles la identidad a la persona, que su identidad no se basa en cuánto tiene o en qué ha estudiado, sino que su identidad se base en el Señor, que su identidad esté en Cristo. En algún momento de mi vida, una discípula me dice: Michael, ¿usted puede ir a orar por mi abuelita? Ella ya está muy enferma y los médicos creen que de hoy no pasa. Yo llego del trabajo, estoy cansado, llego a mi casa. Hay una película que a mí siempre me ha gustado muchísimo, se llama Matrix. Y yo cuando la ponen en la televisión, yo me embobo viendo esa película. Sin mentirle, yo creo que las 3 películas me las he visto por ahí unas 100 veces en mi vida. Pues en ese momento estaban dando Matrix. Entonces le digo ella me escribe por WhatsApp y yo le digo: ahorita voy. Yo me iba a quedar viéndome la película y ella me dice que sí puede ir a orar por la abuelita. Cuando a los 15 minutos comienzan a llamarme y me entran mensajes y llamadas de distintas personas y preguntándome: ¿cómo está? La muchacha se llama Faisuri. ¿Cómo está Faisuri? ¿Dónde está Faisuri? ¿Cómo sigue ella? Tal cosa. Cuando yo miro el mensaje de ella, me dicen: Michael, mi abuelita murió. Y lo peor de todo era que ella vivía en diagonal de donde yo vivo. No tenía que irme para otro lugar. Por quedarme viendo una película, yo no fui a orar por la abuelita. Eso es una de las cosas de las cuales yo más me arrepiento, porque ella era discípula mía. Yo duré por ahí una semana sin darle cara a ella, pues de la vergüenza, porque no era capaz de verla. Y me arrepentía en el corazón y le decía: Señor, perdóname y ojalá nunca vuelva a pasar eso en mi vida. Y como les conté, el año pasado me pasó con lo del muchacho, volvió a pasar. No somos perfectos, pero el Señor sí nos está llamando en serio a que miremos a aquellos que no tienen a Cristo y hagamos algo por ellos. Son instrucciones y no son cosas muy difíciles. Asistir a un enfermo puede ser complicado, pero no es difícil. Ayudarle a una persona que necesita no es difícil. Mira lo que hizo Pedro y lo que hizo Juan y Pedro con el paralítico. No hay que darle oro ni plata, pero lo que tenemos es más grande, y es a Jesús en el corazón. Es más grande que todo el oro y que toda la plata del mundo. Y eso es lo que el Señor nos está invitando, a que compartamos ese evangelio. Y la última parte del versículo termina diciendo, espera, qué pena, no estoy en el texto, terminando: porque de gracia recibiste, dad de gracia. Y todos nosotros nos orgullecemos de la gracia que el Señor nos ha dado. Y lo mismo al Señor nos está invitando. Para terminar, quiero compartirles eso. Piensen, ¿qué le ha dado a usted el Señor de gracia? Y eso mismo, por la gracia del Señor, délo. Si el Señor le ha dado a usted la oportunidad de tener algún bien material, compártalo. Ese bien material usted no se lo va a llevar. Nosotros no somos los egipcios que nos van a enterrar con todos nuestros bienes. Y no sé quiénes se vieron la última película de las momias de muñequitos, que creen que eso va a pasar otra vez. Eso no va a suceder, no va a pasar. Pero si algo el Señor nos ha dado por gracia, es el poder a través del Espíritu Santo para ser testigos. Es el Espíritu Santo el que habita en nosotros. Y si eso lo tenemos por la gracia del Señor, entonces también démoslo de gracia. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y fue a través de la descendencia de Abraham que llegó el Señor Jesús.
y fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y vuelvo y le repito, yo no sé si su misión sea lo último de la tierra, o sea lo del vecino de al frente, o sea solamente en la Tebaida, o sea solamente en el departamento del Quindío. Yo no sé si usted tenga que ir a predicarle a alguien que le cae muy mal, o a su mejor amigo, o tenga que ir a predicarle a su papá, a su mamá, o a su hermano, o a quien sea. Pero la instrucción es clara de parte del Señor. El Señor a estos 12 envió, y por esos 12 es que hoy usted y yo estamos acá. Y por usted es que muchos van a llegar a este lugar. Que este lugar quede pequeño para la cantidad de personas que van a llegar. Y créame que no van a llegar a través de un mensaje de un ángel. Los últimos 2 que recibieron mensajes de un ángel terminaron fundando los Testigos de Jehová y los Mormones, que recibieron mensajes de un ángel. Que yo conozca, créame que no va a ser a través de un ángel, va a ser a través de nosotros. Porque si a alguien Dios le ha mandado el mensaje de la reconciliación, es a usted y a mí. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que seguir. La gracia del Señor debe ser suficiente para todos, tanto para mí como para los que me rodean. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, tu palabra es clara. Tu palabra, Señor, es verdad. La realidad, Señor, es que a veces nosotros ponemos muchas excusas para compartir el evangelio, para llevar las buenas nuevas, Señor. Aún incluso algunos anhelamos, Señor, ir y ser mártires por allá en la China o en Corea del Norte o en esos lugares donde es difícil ser cristiano. Pero ¿cuánto nos cuesta ser cristianos aquí? Donde tenemos las comodidades, donde podemos salir a un parque y predicar el evangelio, donde nuestro vecino, aunque se moleste, no se va a enojar y no nos va a dejar de hablar si le compartimos un mensaje. ¿Cuánto cuesta, Señor? Señor, tú le diste instrucciones claras a los discípulos. Hoy esas instrucciones también aplican para nosotros. Tú nos has enviado, Señor, a llevar el mensaje de la reconciliación. Señor, tu palabra dice que los ángeles anhelan y desean conocer el misterio de la salvación, pero a ellos no fue dado, fue dado a nosotros. Y nosotros, Señor, a través de tu palabra hemos podido conocer los misterios de la salvación, que es tan importante para nosotros. Señor, una vez Charles Spurgeon dijo que si nosotros conocemos de qué hemos sido salvos, es imposible callarnos. Y esa es la realidad. Si nosotros sabemos qué implica tu salvación, es imposible que nos quedemos callados. Señor, que nunca nos callemos para compartir ese evangelio del cual, Señor, desde esa puerta hacia adentro nos sentimos tan orgullosos y levantamos las manos y adoramos y alabamos y lloramos, Señor, y derramamos lágrimas delante tuyo. Pero cuando estamos afuera, Señor, cuando tenemos que llevar el mensaje, cuando tenemos que ser testigos tuyos, ahí sí nos cuesta, ahí sí nos duele. Cuando tenemos que asistir, Señor, a aquellos que tal vez por sí mismos no puedan caminar. Señor, cuando tenemos que tener compasión, Señor, por aquellos que tal vez por ellos mismos, Señor, no pueden ni siquiera pagarse, Señor, un plato de comida. Aún, Señor, cuando por aquellos que nos caen mal, que nos disgustan, que no nos la llevamos bien, que me miró feo, decimos no, ese no. Y sacamos una excusa y otra y otra y otra para no compartir tu evangelio. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no estamos haciendo la tarea que tú nos has enviado a hacer. Anhelamos que tu reino venga, pero no tenemos ese sentir y ese corazón tuyo que dices que tu venida no se toma por tardanza, sino que tú esperas a que todos puedan llegar al arrepentimiento. Señor, que todos puedan llegar al arrepentimiento. Y si nos utilizas como instrumentos, amén, Señor. Y si para eso tenemos que pagar el precio, amén, Señor. Aunque duela y aunque cueste, pero que lo podamos hacer, Dios. Tu palabra, Señor, nos enseña que tú nos has dado lo mejor que nos puede pasar, y es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tú antes habitabas en la tierra, Señor, caminabas con los discípulos
Y por la autoridad que tú les habías dado, ellos podían hacer milagros, Señor. Podían hacer proezas en tu nombre. Hoy tú ya no estás aquí físicamente en la tierra, pero habitas dentro de nuestro corazón. Y no necesitamos otra arma más. Y no necesitamos, Señor, otra cosa más, sino simplemente a tu Santo Espíritu en nosotros. Pero también necesitamos, Señor, conectarnos contigo, creer que tú eres real, vivir para ti, Señor, buscarte a ti, tener una intimidad contigo. Señor, el fundador de la alianza, A.B. Simpson, tenía una frase: ir más profundo en el Señor para ir más lejos en la misión. Que así sean nuestras vidas, ir más profundo, Señor, en el conocimiento tuyo, para poder llegar hasta lo último de la tierra. O tal vez, Señor, simplemente llegar hasta lo último de mi barrio. Si hasta allá tú me quieres enviar, Señor, amén, y quiero ir. Yo le invito a que usted haga ese desafío, a que usted se comprometa con el Señor e ir hasta donde Él la quiera enviar o lo quiera enviar. Señor, hoy oramos por eso. Comisionanos. Así como enviaste a estos dos, envíanos a nosotros. Y que no nos callemos, que la pasión, Señor, y el fervor por predicar tu evangelio esté tan en nosotros, que podamos cumplir esa tarea de hacer discípulos, de llevar el evangelio, las buenas nuevas, la paz que tú nos has dado, poderla cumplir, Dios. Hoy te lo rogamos y te lo pedimos. Señor, gracias. Gracias porque esto es misericordia tuya, porque eres tú el que nos reta, nos das propósito. No estamos vagando por el mundo, no estamos perdidos aquí, Señor, en esta tierra, sino que tenemos un propósito. Hay una meta que cumplir, Señor. Hay una tarea que falta por completar. Tú la iniciaste, tus discípulos la siguieron, y a través de la historia la iglesia la ha estado completando. Y hoy, Señor, somos nosotros los encargados de llevar tu mensaje, las buenas nuevas, a esta generación, a este lugar. Señor, hoy yo oro para que desde esta iglesia, Señor, salgan esos misioneros, esos evangelistas, Señor. Salgan esos predicadores, esos maestros, Padre amado, que van a impactar a la Tebaida, que van a compartir el mensaje de todo rincón de este municipio. Que si en algo se distinga a la Tebaida, es porque aquí habitas tú, porque tu pueblo está aquí, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nosotros somos luz y sal del mundo. Señor, que podamos cumplir nuestra tarea, nuestra misión, la misión que tú nos has encomendado. Vivimos para ti, Señor, y queremos vivir en un amor para ti, Dios, pero también amor para con los demás. Gracias, Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia.